Bueno, en esta clase quiero hablarte sobre mi historia personal, que sé que muchos quizás la han escuchado por ahí, muchos habrán identificado, probablemente hayan visto quizás la entrevista en Infobae o hayan visto simplemente mis historias o alguno de mis videos en donde cuento. Yo suelo contar mi historia personal porque creo que es ahí donde podemos realmente conectar, donde podés ver que soy una persona como vos, que tiene los mismos problemas que vos o parecidos y que los ha podido superar. Entonces hoy quiero contarte mi historia para quien no la conozca y si la conoces recomiendo que la escuches nuevamente para refrescar y para entender otros aspectos de esto, ¿sí? Básicamente yo soy una persona normal, de una familia normal, de clase media, ¿sí? Yo nací en Buenos Aires y hasta mis 23 años viví en Buenos Aires, después me vine a vivir al sur, a Neuquén Capital, en la Patagonia, ¿sí? Pero todo comenzó, eso fue más después de los 23 años, pero de más joven, ¿sí? Siempre fui un niño, el niño bien, el niño que hace todo bien, el bueno, el que siempre es tranquilo, el que nunca hace nada malo. Y eso desde chiquito ya empezó a generar un montón de tensión dentro mío porque yo era muy ansioso con la comida. ¿Sí? Mi madre era una mujer que hacía entre miles de trabajos más porque era muy emprendedora, hacía tortas, hacía repostería y usaba la mesa de la cocina, la mesa del comedor, perdón, que era grande, para justamente desplegar todas las cosas de la comida, del fondant, los chocolates, las coberturas, absolutamente todo, ¿sí? Los glacés. Entonces, cada vez que ella se daba vuelta, iba a atender el teléfono o hacía alguna cosa, yo iba y pum, me mandaba una manga, comía un pedazo de chocolate, digamos, como que siempre estaba rascando. Cuando había un postre en la heladera o algo, siempre era el que iba y sacaba poquito porque, obviamente, primero que obviamente mi madre creía que no estaba bien, pero mi madre ha sido siempre una persona muy restrictiva, con ella misma principalmente. Su definición de alimentación es a régimen, digamos, ¿no? Estar a régimen. Entonces, creo que esto a mucha gente le ha pasado, tener una madre muy restrictiva. Era muy restrictiva consigo misma, conmigo no era tan restrictivo, pero a la vez era esta relación de culpa, de restricción o darte comida, pero después de restringirte o culparte, ¿sí? Hacerte sentir culpable o avergonzado por haber comido de más, cuando era ella misma la que me daba esa comida. Entonces, yo crecí en ese entorno. ¿Sí? Mi madre la amo, es una persona excelente, no tengo nada que decir de ella realmente, pero sí en este aspecto que obviamente ella no ha podido, porque aún hoy muchas veces vive todavía la restricción. Es una mujer de 80 años, ¿no? Vive todavía la restricción y vive cosas que obviamente para mí ya están superadas, pero ella aún no ha podido. ¿Sí? Entonces, desde chiquito yo he lidiado con eso, con el tema de la ansiedad de comer, ahora no se puede comer solo en el postre, ¿no? O solo en la merienda y el resto, y eso a veces genera un montón de sensaciones encontradas, porque un niño ve la torta ahí y la quiere comer, ¿sí? Entonces creo que de alguna manera no he sido abordado de manera muy eficiente, muy inteligentemente como hoy, por ejemplo, abordo yo a mi hija. Entonces, así transcurrió mi infancia, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, ¿sí? Y bueno, desde ese momento hasta los 15 años, básicamente fue una vida normal, con altos y bajos, con frustraciones, pero yo no era un niño de atracones o no era un niño que tuviera grandes problemas más allá de las cuestiones comunes de cualquier persona. Pero aquí es donde viene el key de la cuestión y justamente el punto clave en mi vida que es el que me llevó hasta estar hoy frente a cámara hablándote, ¿sí? Básicamente 11 días antes de que yo cumpliera 15 años, yo cumplo años el 2 de septiembre, ¿sí? 22, 21 de, 21 de agosto, ¿sí? Mi padre se quitó la vida, ¿sí? Se pegó un tiro en la cabeza, digamos, realmente muy doloroso. Bueno, no quiero entrar en detalles realmente terribles de eso, simplemente quiero hacer el punto ahí de decir que 11 días antes de mi cumpleaños número 15, ¿sí? Que yo tenía pensado hacer una fiesta grande con un montón de amigos en mi casa, mi padre se quita la vida. Y ahí empezó un sinfín de problemas, ¿sí? Que empezó justamente con ese cumpleaños número 15 que yo igual lo festejé, ¿sí? Y me agarré una de las borracheras más grandes de mi vida. Imagínense que yo tenía 15 años, era muy chico, una borrachera enorme, gigante, al punto de desconocer a mi madre, decirle Olga cuando se llamaba Leonor. No conocía ninguna Olga, pero yo le decía Olga, Olga. Se llama Leonor. Realmente es una de las cosas que aún hoy todavía me dan vergüenza de ese momento. Pero un niño quizás no debería haber festejado su cumpleaños, quizás sí, quién sabe. Lo que sí sé es que a partir de ese momento descubrí que podía usar determinados consumos para tapar todo el dolor que sentía.
que ya no necesitaba expresarlo, simplemente podía taparlo con consumos, ¿sí? Y ahí fue que gradualmente, ¿sí? Lo primero fue la comida y el alcohol, básicamente, fueron las dos cosas que yo abracé, y después con el tiempo, un tiempo después, comencé a consumir cocaína y marihuana, ¿sí? Que la verdad que no me enorgullezco de ello. Si bien yo creía que la marihuana no tenía ningún problema y la cocaína sí, pero igual no podía evitarlo, cuando me sentía muy frustrado, me sentía muy mal, recurría a estos consumos y lo hice por muchos años. Sí, lo hice por muchos años. Básicamente la comida fue lo último de lo que me liberé, pero en el camino pude deshacerme de todas estas conductas. Digamos que más o menos desde los 15 que empezó todo hasta los 25 más o menos años, unos 10 12 años, 25 27 años, 10 12 años, yo prácticamente viví en un nivel de inconsciencia total, en el cual no registraba absolutamente nada. Comía muy mal, consumía todas estas cosas de cualquier manera, en cualquier momento, podía ser de día, de noche, el fin de semana o en cualquier momento, ¿sí? Y lo más loco de esto es que prácticamente en mi entorno, digamos, mi mamá, mis hermanos no se daban cuenta. Quizás veían que tomaba alcohol en algún cumpleaños o cuando salía, podían saber eso, pero no sabían todo el resto. ¿Sí? Nunca se enteraron de todo el resto porque yo era una persona funcional, lo que se conoce como alguien que tiene depresión, pero que es funcional, que puede mantener su vida igual, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Bueno, yo fui experto en eso, en tapar todo lo que sentía y eso probablemente te sientas identificado. Entonces, realmente esos fueron años muy, muy tristes, muy, muy depresivos en mi vida, pero como tenía pareja, tenía una novia, digamos, tenía amigos, tenía trabajo, me mostraba como una persona feliz ante los demás, nadie parecía sospechar nada, cosa que de alguna manera parecía, entre comillas, funcionarme, hasta que alrededor de yo no recuerdo bien la fecha, pero es entre los 25 y los 27 años, ¿sí? Que yo me encontré en un momento, yo vengo de una familia muy grande, somos los Rodríguez, mi papá tuvo 14 hermanos, 13 hermanos en realidad, eran 14 hijos, y de ahí derivaron muchísimas personas, ¿sí? Yo soy uno de los primos más chicos, entonces todos mis primos tenían una edad, mis hermanos incluso me llevan 15, 18 años, todos mis primos me llevan esa edad, ¿sí? No menos de 10, 15, 20 o 30 años me llevan todos mis primos. Entonces yo soy uno de los más chicos y eso a mí me permitió algo que creo que a ninguno más le ha permitido de ellos, ¿sí? Y es poder observar cómo los demás iban creciendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de lo que me percaté es que independientemente de cómo hayan sido sus vidas, prácticamente ninguno de ellos era feliz con su vida, prácticamente ninguno de ellos estaba exento de o sobrepeso, o tener diabetes, o tener hipotiroidismo, hipertensión, de morir de cáncer, de morir de arteriosclerosis, digamos, de Alzheimer. Sí, tenían, digamos, en una familia muy grande, cuando mucha gente muere de diferentes cosas, de alguna manera te alerta. Y fue en un momento en el cual yo sentí que si no hacía algo con mi vida, iba a terminar en el mismo camino. ¿Sí? Fíjense que yo fue realmente, no sé si es temprano, porque hoy yo tengo alumnos de 18 y digo, wow, yo a los 18 estaba totalmente inconsciente, que quieren sanar, pero también tengo alumnos de 50, 60 años que recién se están dando cuenta de todo esto. ¿Sí? Entonces yo creo que de alguna manera fue relativamente rápido en mi vida o temprano en mi vida, que entre los 25 y los 27 yo descubrí esto y dije, no, yo no voy a llegar a viejo ni a grande dependiendo de pastillas, de médicos, de enfermedades y que mi vida acabe en eso. ¿Sí? No quería que mi vida acabe en eso. Entonces ahí comenzó todo un proceso, ¿sí? Donde yo ya vivía en el sur, vivía en la Patagonia, o sea, alejado de toda mi familia. Yo vivía, digamos, tenía a mi novia nada más y a la familia de mi novia, después algunos amigos, el resto, digamos, estaba solo, ¿sí? Y de alguna manera empecé a ver esto, ¿no? Muchos familiares muriendo y de alguna manera empecé a cuestionarme a mí mismo qué era lo que realmente yo quería hacer con mi vida, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta primero cómo era que yo estaba. Yo tenía un dolor crónico de espalda tremendo que al día de hoy no me duele y no puedo creer que yo viví años con ese dolor de espalda creyendo que eso era inevitable, que así es como iba a vivir y no quedaba otra, ¿sí? Tenía todos esos consumos, estaba gordo, vamos, iba pivoteando la gordura, de golpe hacía unos ayunos o unas dietas y bajaba 20 kilos o 15 kilos y de vuelta volvía a subir un montón de peso,
¿sí? Entonces pivoteaba constantemente con eso, pero en ese momento yo me encontraba creo que con 20 kilos de más, muy adicto, transpiraba, digamos, era realmente, no me gustaba mi vida, no me gustaba cómo estaba, tenía todos estos consumos y yo me sentía muy mal. Entonces de alguna manera empecé como a buscar alternativas, ¿sí? Empecé a tocar Qigong, yoga, empecé a averiguar sobre alimentación consciente, sobre depuraciones, que es un poco lo que muchas veces empezamos a entender, dietas, empecé a tocar todas estas puertas, ¿sí? Y esto me llevó como a empezar a, digamos, me volví muy autodidacta, ¿sí? Y empecé como a investigar por mi propia cuenta y a practicar. Me hice un curso de panadería, empecé a hacer panadería integral, vegana, trataba de comer muchas frutas, verduras, ¿sí? Es como que empecé a cambiar mi alimentación, ¿sí? Empecé a hacer más deporte, a caminar, a hacer ejercicio, ¿sí? Todo muy simple y muy rudimentario porque no había mucha información en ese momento, pero todo eso me fue como empujando de alguna manera, ¿sí? Empecé a hacer cursos, me volví después, varios años después, me convertí en reikista, en masajista, aprendí de medicina china, aprendí de alimentación consciente un montonazo, empecé a dar cursos, a ayudar a otras personas, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Ese camino me fue llevando a dejar algunos consumos, ¿sí? La cocaína fue lo primero que dejé, para mí fue relativamente, creo que todas las cosas que yo dejé fueron relativamente fáciles dejarlas en el momento que las dejé, no antes, pero en el momento que dejé la cocaína fue como que, che, yo esto no lo quiero más en mi vida, estaba iniciando una nueva relación de pareja, esto hace muchos años, y fue como, esta persona no quiere esto, yo realmente tampoco quiero, listo, lo dejo. Digamos, hice un clic en ese momento de conciencia que me permitió salir de ese consumo, ¿sí? Pasado unos años me vi envuelto en el alcohol, en que estaba consumiendo más alcohol del que necesitaba y yo estaba queriendo dejarlo pero no podía. Hasta que en un momento fue que inicié mi camino como terapeuta y me di cuenta que el dolor que yo empecé a sentir por consumir alcohol el fin de semana y estar muy roto y cansado en la semana y no podía atender a las personas como yo quería, de alguna manera hizo otro clic en el cual yo me dije que no iba a seguir tomando alcohol, ¿sí? Después de eso tomé algunas veces alcohol, pero realmente muy poco en comparación. Y hoy prácticamente no bebo nada de alcohol. ¿Sí? Pues muy esporádicamente puedo tomarme una copa de champán un poquito de champán en un evento, digamos, en una reunión, puedo tomar un poco de cerveza, pero literalmente, básicamente no consumo, para lo que es cualquier persona, ¿sí? Ese fue el segundo consumo. Después me quedaba la marihuana y el alcohol, y la marihuana es algo que en un momento también entendí que ya no me estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque la marihuana, para quien no ha consumido, es algo que mientras estás en el colocón está todo bien, pero cuando va pasando, ¿sí? Es como que te pone en un estado como de felicidad y de paz y como que está todo bien, pero cuando ese colocón va pasando, te entran muchas ganas de comer. Sé que no es en todas las personas, pero al menos a mí y mucha gente que conozco, empieza como una ansia de comer. Y como yo ya tenía atracones, ¿sí? La marihuana despertaba atracones como violentos, ¿sí? Y obviamente en un momento sentí que ya no era funcional en mi vida. Yo ya había avanzado, ya estaba acompañando personas, no tenía atracones constantes, tenía atracones eventuales, pero yo quería dejar de tenerlos y entendía que la marihuana era una de las vías más rápidas para los atracones. Entonces fue en un momento en el que dije, no quiero más, reboté varias veces porque era un consumo que yo creía que iba a consumir toda la vida, ¿sí? Incluso más que la comida pensé que la marihuana iba a estar siempre en mi vida hasta que me di cuenta que ya estaba, que no la necesitaba más, que ya había cumplido su ciclo, ¿sí? Reboté un par de veces, pero llegó un momento en el que dije, ya está, no lo necesito más y puedo estar adelante de amigos fumando y yo no lo elijo, ¿sí? No lo hago. Y por último me quedaba la comida, que fue mi gran desafío, ¿sí? Porque las otras cosas, había momentos en los que no los consumía, pero la comida siempre estaba, los atracones siempre estaban. Cuando dejé la marihuana me di cuenta que yo ya había alcanzado un grado de madurez y un grado de conciencia al cual me permitía prácticamente no tener más atracones. Prácticamente ya casi no los tenía. Me pasó, sí, que en un momento en el que tuve una crisis grande con mi pareja y fue tal la frustración y tal la sensación que tuve, ¿sí? Que me llevó a tener un gran atracón. Y ese gran atracón, de ya estar como desacostumbrado a tenerlos, ¿sí? Me generó como un dolor de panza tan grande, ¿sí? Como una pelota dura de la panza que sentí que pensé que me iba a tener que hospitalizar porque realmente me asusté mucho. Y en ese momento fue que dije, no importa lo que pase en mi vida,
no importa con quién esté, con mi pareja, con quien sea, no hay situación en mi vida que no hay nada en lo que yo me pueda permitir volver a tener un atracón porque no quiero experimentar más esto. Ahí pasó un proceso en el cual yo dejé de tener atracones, pero eventualmente tenía algunos pequeñísimos atracones. ¿Sí? Como eso que uno dice, no es un atracón, pero tampoco es un que te comes una galletita y ya, sino que tenés como una ansiedad. Hasta que llegó un momento en el cual decantó naturalmente que realmente yo ya no quería hacerlo más, ¿sí? Que entendí muchos de los conceptos que vos vas a aprender acá, ¿sí? Y eso me llevó a madurar lo suficiente como para simplemente, independientemente de lo que pase en mi vida, yo ya no voy a darme un atracón. No importa si se muere alguien, si me separo o si chocan los planetas, no voy a caer en un atracón, ¿sí? Y eso es justamente lo que yo quiero que vos aprendas en estos 60 días. Y si adquiriste algún pack o con otros programas también, que en todo lo que vos aprendas aquí, incluso con las sesiones en vivo, digamos, todo lo que toques, ¿sí? Que sea para que vos puedas justamente sanar tu relación con la comida al punto de no necesitar más en tu vida tener atracones, picoteos, ni ningún comportamiento compulsivo. Puede ser con otras adicciones o puede ser solamente con la comida. Pero dejar de tener esos comportamientos compulsivos, ¿sí? Bueno, espero que esta historia te haya inspirado, te haya servido. Vamos al próximo video.